Encontré el pozo sin fondo en el libro del Apocalipsis. Había reglas para sobrevivir. En 2012, creo que detuve el apocalipsis. Recuerdo que me quedé mirando fijamente el agujero sin fondo del desierto con asombro y admiración. Parecía no tener fin. Un amigo mío de toda la vida llamado Bear estaba a mi lado. Escudriñó el suelo y encontró una roca grande y lisa. Debía pesar al menos 60 libras. La hizo rodar hasta el borde del vacío aparentemente infinito y la dejó caer. Oí el ruido de la piedra al chocar contra las paredes, estrellándose contra un lado y soltando una avalancha de piedritas y terrones de tierra que se elevaron hacia abajo con la roca, recordándome la arena de un reloj de arena eterno. «Mira, hay escaleras», dijo Stephanie, la novia de Bear, señalando los escalones con una uña recién pintada de rojo. Parecían tallados en roca sólida y descendían en espiral hacia la oscuridad que se extendía muy por debajo. Stephanie inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado y apartó mechones de su cabello rubio oscuro de sus ojos. Su apariencia me recordó a Emma Stone y, aunque tenía casi 25 años, todavía parecía una adolescente. Nos encontrábamos en medio del Valle de la Muerte. El sol brillaba sobre nuestras cabezas y emitía una luz cegadora que se reflejaba en la arena. Espejismos ondulantes se alzaban sobre el suelo ardiente. Nos rodeaban dunas que parecían tan muertas y sin vida como un planeta alienígena. Miré hacia el cielo azul claro y no vi ni una sola nube. Debía de hacer 38 grados. Hilos de sudor me caían por el pelo y la frente, escociéndome los ojos. Me los sequé y volví a mirar hacia el agujero. Seguía esperando que esa aberración de pozo se evaporara como una especie de extraña ilusión óptica, pero allí estaba todavía, un gran círculo de unos 9 metros de diámetro con antiguos escalones de granito. Y, por supuesto, los escalones no tenían barandillas. Parecían bastante estrechos, tal vez de un par de metros de diámetro. Bueno, lo consideré angosto, considerando los miles de pies de espacio vacío por el que caería si me resbalaba. Pensé en cómo me sentiría al caer, gritando durante minutos y sabiendo que estaba a punto de morir, el suelo saliendo a mi encuentro, el aire rugiendo como un tornado en mis oídos. Me estremecí. La imagen mental parecía demasiado vívida. Miré a mis dos amigos. Bear fumaba un cigarrillo tranquilamente y levantaba su mano tatuada. Miré el tatuaje, un ojo de reptil, rasgado y rodeado por una espiral dorada. Era mucho más alto que yo y, como había trabajado físicamente toda su vida, también tenía una gruesa capa de músculos. Era un metalero y un explorador urbano, y aproximadamente el 90% de su cuerpo estaba cubierto de tatuajes. Stephanie y él formaban una pareja inusual, ella con su aspecto de chica del valle con un estilo straight edge, y Bear con un aspecto como si acabara de salir de un mosh pit en un concierto de Deicide. Tiró la colilla a medio fumar al hoyo, alisándose el pelo largo y negro con las manos. Observé cómo la luz roja de la brasa atravesaba la oscuridad y desaparecía entre las sombras infinitas que aguardaban abajo. ¿Crees que alguien más sabe sobre esto?, pregunté. Bear tenía una sonrisa maliciosa en su rostro desaliñado. Sus ojos azules brillaban divertidos. Pasó su brazo alrededor de Stephanie. Bueno, si nadie lo ha hecho, tal vez podamos ganar dinero con ello, dijo. Stephanie sonrió levemente ante eso. He oído hablar de gente que descubrió cuevas y ganó dinero ofreciendo visitas guiadas. Tal vez podamos comprar este pequeño y cutre terreno de aquí. Esto podría ser tierra estatal, dije. En realidad, incluso podría ser federal. No estoy seguro de dónde terminan los límites del Parque Nacional. No es como si alguien fuera a ir por ahí etiquetando fronteras aquí. Agité mi mano letárgicamente en dirección al desierto muerto y quemado por el sol que nos rodeaba. Absolutamente no vivía nadie aquí, excepto tal vez los descendientes mutantes secretos de la familia Manson. De todas formas, deberíamos ir a explorarlo, dijo Stephanie. Si vamos a afirmar que hemos descubierto una nueva maravilla del mundo, deberíamos poder decirle a la gente que hay en ella. Sí, ¿y si nos perdemos y nos morimos de hambre allí?, pregunté. No hay señal de telefonía móvil aquí. Nadie encontraría nuestros cuerpos. Desapareceríamos en el aire. Ni siquiera podemos llamar a nadie para avisarle dónde estamos. Eso es parte de la aventura, dijo Stephanie riéndose. No te quejabas cuando nos arrastraste a todos a ese manicomio abandonado y nos llevaste a los túneles subterráneos. Estoy con Stephanie, dijo Bear, gesticulando como un loco con las manos. Quiero ir a explorar.
Creo que sería fantástico que un sistema de cuevas llevara nuestro nombre. Todavía tenemos linternas y mucha comida y agua en el coche. Tengo encendedores y cuchillos, cigarrillos y alcohol, diablos, incluso mi pistola. No es que crea que la vayamos a necesitar, a menos que haya serpientes de cascabel ahí abajo a las que tengamos que disparar. En retrospectiva, era sorprendente lo equivocado que estaba. Asterisco, asterisco, asterisco. Cada uno de nosotros llevaba una mochila llena de provisiones. Como habíamos estado viajando por California y acampando, visitando todos los parques nacionales posibles, teníamos muchas provisiones adicionales. De hecho, el problema era la cantidad de peso que cada uno podía llevar. Les pedí que llenaran las mochilas con la mayor cantidad posible de comida y agua, dejando solo espacio para municiones, chaquetas y algo de ropa extra. Actúas como si fuéramos a estar allí el año que viene, se quejó Stephanie, poniendo los ojos en blanco mientras se echaba la pesada mochila al hombro con un suave gruñido. Muy bien, hagámoslo. Estoy muy emocionada ahora mismo. Me siento como Bilbo Bolsón cuando salió por la puerta de su casa con Gandalf. Bear sonrió como un loco, encendiendo otro cigarrillo. Sin decir una palabra ni dudar un momento, se puso la mochila y saltó al primer escalón, un desnivel de unos 5 pies. Mi estómago dio un vuelco con solo mirarlo. Aparentemente no tenía miedo a las alturas en absoluto. Mientras miraba a Bear desde arriba, me di cuenta de lo perfecta que era la formación circular del hoyo. Casi parecía hecha por el hombre o algo antinatural. Después de todo, la naturaleza rara vez trabaja en líneas rectas y círculos perfectos. Stephanie fue la siguiente, bajó con cuidado del borde y se dejó caer de los brazos hasta que sus pies estuvieron bien apoyados en el escalón. A diferencia de Bear, que a veces pensé que podía estar un poco loco, ella no se limitó a saltar sobre la piedra. Me acerqué al pozo y miré hacia abajo. Una sensación de vértigo se apoderó de mí. La eterna negrura del vacío parecía una pupila dilatada, un ojo que me miraba fijamente. Sentí que me observaban desde abajo. Pero no iba a quedar como un cobarde delante de mis amigos. Ambos estaban claramente emocionados, especialmente Bear, que empezó a saltar de un pie a otro, mirándome ansioso y haciéndome señas para que siguiera. Me recordó a un cachorro emocionado por salir a caminar. Ya habían empezado a descender y se encontraban a unas decenas de pies por debajo del primer escalón. Con el corazón palpitando con fuerza, seguí el ejemplo de Stephanie y bajé lentamente del borde hasta el primer escalón. Una vez segura, miré hacia abajo. Las escaleras circulares parecían casi una caracola abierta, con una espiral dorada que se extendía hasta el infinito. Mis amigos parecían tan pequeños parados en esos escalones incesantes y, por un momento, mi intuición me gritó, sal de aquí, sal de aquí. Pero en lugar de eso, respiré profundamente y comencé el descenso hacia el pozo sin fondo. Viajamos durante horas. Perdí la noción del tiempo. Todos nuestros teléfonos dejaron de funcionar y, aunque acababa de cargar el mío, la pantalla simplemente se puso negra. El reloj de Stephanie dejó de funcionar después de unos minutos de descenso. No sabía si había algún tipo de magnetismo en el foso que inhabilitaba los dispositivos electrónicos, pero, de todos modos, ya no teníamos forma de saber la hora. Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Stephanie después de nuestro quinto descanso. Nos sentamos en los escalones, con las luces de nuestros faros proyectando sombras espeluznantes que rebotaban a nuestro alrededor. Algunos de los escalones cercanos tenían grietas delgadas y dentadas que atravesaban la piedra y se ramificaban como rayos. Me pregunté si se desmoronarían bajo nuestros pies al pasar. Parece que han pasado al menos 6 o 7 horas, dijo Bear, ya no tan emocionado como al principio. En parte se debía, sin duda, al cansancio que todos sentíamos. Tenía la sospecha de que habíamos cometido un error colosal al bajar hasta allí. Bear, sin embargo, todavía tenía determinación y quería seguir adelante. ¿A qué altura crees que hemos llegado?, nadie respondió. El aire se sentía opresivo y extremadamente pesado. ¿Qué quieres hacer si no encontramos nada en la próxima hora más o menos?, pregunté. Quiero decir, ¿vamos a seguir bajando para siempre? Deberíamos hacer un plan para dar la vuelta en un punto determinado. Oh, hombre, dame un respiro, dijo Bear, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué demonios tienes que hacer hoy? Actúas como si esto no fuera lo más genial que hemos encontrado en este viaje. Deberíamos seguir bajando hasta que encontremos algo, o hasta que tengamos que dar la vuelta porque nos estamos quedando sin agua y comida. Esta es probablemente una oportunidad única en la vida, hombre. Suspiré.
Me dolían las piernas y mis pies me gritaban. Podía sentir las ampollas que se formaban en mis dedos de los pies. Nos elevamos y comenzamos a descender nuevamente. Fue entonces cuando escuchamos un sonido parecido al rugido de un león que resonó desde muy abajo. Sonaba como un depredador y un animal, pero se magnificó hasta convertirse en una cacofonía ensordecedora, como la explosión de una bomba de hidrógeno. Las escaleras comenzaron a temblar. Caían chorros de polvo y piedras a nuestro alrededor. Traté de gritar, pero no sabía si realmente lo estaba haciendo, porque todo lo que podía escuchar era ese rugido demoníaco. Me aferré a la pared del pozo mientras el sonido comenzaba a desvanecerse y luego se apagó rápidamente. En unos segundos, había pasado. Miré a Bear y Stephanie. Se veían pálidos y conmocionados bajo las brillantes luces LED del faro. «Dios mío», dijo Bear, con las manos temblorosas mientras buscaba en el bolsillo el paquete de cigarrillos. Por unos segundos pensé que me iba a morir. Me pareció que había expresado sucintamente todos nuestros pensamientos. «No podemos seguir bajando», dije. «Esto es una locura». ¿Y si fue un terremoto? ¿Y si se avecinan más réplicas? Deberíamos empezar a subir de nuevo ahora. No me voy a morir aquí. Stephanie y Bear asintieron, asintiendo sin discutir. Incluso Bear, que normalmente no tenía miedo, parecía haber perdido todo su entusiasmo por esta aventura. Pero cuando nos dimos la vuelta y encendimos los faros, vi que las escaleras que estaban a unos cientos de metros por encima de nosotros se habían derrumbado durante la estruendosa explosión de sonido. Unos 10 metros de escalones habían desaparecido, desmoronándose en el vacío. De repente me sentí mucho menos seguro allí de pie. Me pregunté hasta qué punto era estructuralmente sólido el escalón en el que me encontraba. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. «Bueno, supongo que la única salida es hacia adelante», susurró Stephanie con voz asustada. «Tal vez esta cueva o lo que sea tenga túneles que se bifurquen y conduzcan hacia arriba. Algo tan grande tiene que tener más de una entrada y salida». Sin embargo, no estaba muy de acuerdo con ella. Este pozo no era un sistema de cuevas naturales hasta donde yo podía ver. No teníamos idea de si otros caminos conducían a la salida. Seguimos descendiendo. Me agarré a la pared por si volvía a oírse aquella cacofonía ensordecedora. Me pregunté qué la habría provocado. Quizá los ecos de las placas tectónicas en movimiento se amplificaban a medida que ascendían por el foso y sonaban como el grito atronador de un depredador. Muy abajo, mi linterna frontal recorrió una aberración en la suave espiral dorada de los escalones interminables. Vi un arco enorme, de al menos 3 metros de altura. Sus lados se unían en punta en la parte superior, formando una V curva invertida. Bear y Stephanie lo vieron al mismo tiempo que yo. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el deleite. Pero una sensación de miedo se apoderó de mí cuando vi el arco. Su arquitectura parecía extraña. A medida que nos acercábamos, vi que brillaba como la obsidiana. Arcoíris negros relucientes recorrían su longitud cuando nuestras luces lo tocaban. «Oh, gracias a Dios», gritó Stephanie. Bear corrió delante, bajando las escaleras a toda velocidad, como un hombre que se está muriendo de deshidratación y corre hacia el agua. «Oye, espera», grité, sintiéndome de repente muy vulnerable. Miré hacia las escaleras. Muy por debajo de mí, vi una grieta delgada que recorría la pared del pozo durante cientos de metros. Vislumbré una cara asomándose por ella. La criatura tenía la piel blanca como el hueso y los ojos completamente negros. Sus rasgos parecían una combinación de humano y demonio. Su demencial rictus mostraba muchos dientes largos y afilados. Sin embargo, en una fracción de segundo, desapareció en la grieta y me pregunté si realmente la había visto. Tal vez toda la oscuridad había hecho que comenzara a alucinar. Sabía que la privación sensorial prolongada podía causar alucinaciones y experiencias potencialmente extrañas, ya que había probado tanques de privación sensorial tanto sobrio como después de comer hongos mágicos. Stephanie y Bear se encontraban de pie frente al arco de obsidiana, mirando hacia el interior de un enorme túnel de piedra. El techo se elevaba 30 pies por encima de nuestras cabezas. Afiladas estalactitas colgaban sobre nuestras cabezas como guillotinas en espera. Formaciones naturales de mármol brillante y joyas sobresalían de las paredes de la roca de color marrón claro. El oso corrió hacia adelante, riendo. Se detuvo ante el primer grupo de gemas que vio. Parecían los pétalos de una flor multicolor, verde, blanco, rojo, azul y negro. «Son diamantes», dijo Bear, asombrado. «Esto es ópalo»,
Esto parece azabache, ese es definitivamente un zafiro y el que está al lado es una esmeralda. Se puso de pie, mirándome con la boca abierta. Mierda, Juan, somos ricos. Ninguno de nosotros tendrá que volver a trabajar nunca más. Todavía no sabemos cómo salir de aquí, le recordé. Seguí mirando hacia atrás y pensé que había vuelto a ver ese rostro blanco y fijo con los ojos negros. Pero se movía como un fantasma. Cada vez que intentaba apuntar con la linterna hacia donde creía ver algo, no había nada. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Seguimos caminando unos minutos. Periódicamente, se bifurcaban túneles más pequeños de los grandes. Oíamos suaves gemidos y susurros que provenían de ellos. Nunca pude distinguir ninguna palabra, ya que parecía más un susurro bajo, pero tenía la cadencia y el ritmo del habla. Es espeluznante, susurró Stephanie después de que pasamos el cuarto túnel. Suena como si se tratara de voces y de gente gimiendo, como si allí hubiera una especie de cámara de tortura medieval. Debe ser algún eco natural de la tierra, dije. A veces hay ríos y cascadas subterráneas. Si hubiera alguno cerca, su balbuceo podría distorsionarse en los túneles y sonar como un susurro. Pero yo no creía en ese argumento, aunque lo deseaba mucho. Dios mío, exclamó Bear. Iba adelante, caminando por delante de nosotros al menos 3 metros. Así que fue él quien vio los dos cuerpos primero. Echó a correr y se arrodilló junto a las chicas. Stephanie y yo lo seguimos unos segundos después. Parecían 2 estudiantes de secundaria, que todavía llevaban sus mochilas llenas de pins sobre el amor y la paz. La más cercana de las 2 chicas estaba claramente muerta. Todo su cuerpo se había hinchado como una garrapata después de alimentarse, la piel se había vuelto verde a medida que los gases rancios burbujeaban bajo la superficie. Ni siquiera podía decir si alguna vez tuvo ojos o boca porque la carne se había expandido demasiado. Su cuerpo hinchado tiraba contra la tela de su camiseta de manga corta, la falda y las correas de su mochila. La otra chica era una historia un tanto diferente. Al principio, pensé que también estaba muerta. No podía ver que respirara y se veía extremadamente pálida con un tinte azul en sus labios. Bear se arrodilló e intentó sacudirla. No obtuvo respuesta. Luego se lamió el dorso de la mano y la sostuvo frente a su boca y nariz. Después de unos segundos, levantó la vista emocionado. Está respirando, aunque es muy lento y superficial, dijo. No sé qué le pasa. Sus ojos comenzaron a abrirse de golpe y jadeó. Apretó los dedos y se lamió los labios secos. Agua, gimió. Por favor. Agua. Bear inmediatamente sacó una botella de su mochila y se la acercó a los labios. Ella tomó pequeños sorbos, separándose y respirando con dificultad después de cada uno. Pero pronto terminó toda la botella, y luego 2 más. El color comenzó a regresar ligeramente a sus mejillas, aunque ese tono azulado permaneció sobre sus uñas y labios. Nos hizo un gesto para que nos acercáramos, luego metió la mano en su bolsillo y sacó un trozo de papel. No voy a salir de aquí con vida, dijo. Esto me lo dio otra persona. Es la única razón por la que hemos llegado hasta aquí. Tosió, se dio la vuelta y vomitó un poco de agua. Vi vetas de sangre mezcladas, de un rojo oscuro como un granate. Bear miró el papel con el ceño fruncido. Se levantó y se giró para mirarnos. Luego comenzó a leer en voz alta. La primera regla para sobrevivir es esta: cuando veas al ángel de la muerte, la mujer con la cabeza hacia atrás, debes cortar tu carne y ofrecer una ofrenda inmediatamente. La segunda regla es que si escuchas el primer sonido de trompeta, debes esconderte. Cualquiera que no abandone el túnel principal cuando suene la segunda trompeta conocerá una agonía eterna. La tercera regla es que si ves siluetas oscuras que se acercan por los pasillos, sombras con formas de hombres y bestias, debes cerrar los ojos y contar hasta 30. Son devoradores de almas y te chuparán el alma de los ojos si les das la oportunidad, pero pasarán si no los alimentas. La cuarta regla es que, si encuentras a alguien con la marca de Caín, debes matarlo inmediatamente. Reconocerás la marca de Caín cuando la veas, es una cosa muy horrible. La quinta regla es que si ves al gobernante del pozo del abismo, cuyo nombre es Abadón, no debes mirarlo a la cara. Todos permanecimos en silencio durante un largo momento. Sentí unas fuertes ganas de reír. Luego miré el cuerpo hinchado de la chica muerta y cambié de opinión de inmediato. La chica rubia se quitó la mochila de un tirón, jadeando y escupiendo sangre constantemente. Buscó algo en el interior de la bolsa frenéticamente. Con una sonrisa triunfante en su hermoso rostro, la sacó y me la entregó.
Cogí la antigua Biblia encuadernada en cuero. Parecía que tenía algunos restos de un cristal blanco brillante esparcidos por toda la tapa. Abrí la tapa y vi que alguien había escrito con una caligrafía puntiaguda y con letras de imprenta, propiedad de Smiley. Un marcapáginas colgaba del final del texto. Lo abrí y me quedé sin aliento. El marcapáginas era en realidad un pequeño dedo meñique momificado. Parecía como si alguien lo hubiera cortado de la mano de un niño pequeño. Olía a madera con un toque de pistacho, canela y azufre. Nunca había olido nada parecido a una parte del cuerpo momificada. ¡Oh! ¡Dios mío!, gritó Stephanie, poniéndose las manos sobre la boca. ¿Es eso el dedo de un niño? La niña no respondió. Se había derrumbado boca abajo y parecía que su estado empeoraba rápidamente. ¿Quiénes sois? ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Por qué tenéis el dedo de alguien?, pregunté. La chica negó con la cabeza. No hay tiempo para todo eso, dijo. Recibí una dosis de veneno. Una dosis muy pequeña, pero está haciendo efecto. Puedo sentirlo retorciéndose como serpientes en mi sangre. Cerró los ojos durante un largo momento, respirando lentamente. Luego volvió a fijar sus ojos temblorosos y llorosos en nosotros. Pero mi nombre es Isabella. Te diré que llegamos aquí por accidente, explorando túneles subterráneos con mi familia arcoíris. Nos perdimos y los túneles comenzaron a cambiar. Un grito resonó más abajo en el túnel principal, interrumpiéndola. Los ojos de Isabella se abrieron de par en par y aparecieron manchas rojas brillantes en su pálido rostro. Comenzó a hiperventilar. «Ya vienen. Ya vuelven», gritó. «Oh, Dios, ayúdame». Vi una forma a lo lejos, como un caballo al galope. Mi mente no pudo comprender lo que estaba viendo por un momento. Parecía totalmente extraño, algo que no era de este mundo. Se oía un sonido como el de las aspas de un helicóptero cortando el aire, discordante y rítmico. A medida que se acercaba, vi una criatura extraña y monstruosa. Parecía casi un escorpión volador gigante. Era del tamaño de un gran danés. Sus patas se retorcían y se movían como si fueran enormes pestañas alienígenas. Vi su aguijón goteando un veneno transparente y letal, como si estuviera salivando por la cola. Sus alas puntiagudas parecían las de una libélula, desdibujándose en un mar de movimiento mientras la impulsaban hacia adelante. Sin embargo, lo que más me impactó fue la cara. Tenía un rostro humano, con expresiones cambiantes. No tenía pelo en el cuerpo, pero incluso sin cejas, podía ver el ceño fruncido de sed de sangre y furia. Los ojos tenían un aspecto vaporoso, como si estuvieran cubiertos de cataratas. Las pupilas parecían descoloridas detrás del velo, el iris de un gris fangoso. Unas púas erizadas sobresalían de la parte superior de su cabeza, púas negras, empujadas hacia atrás con púas en la punta. En general, la criatura era una de las criaturas más instintivamente repugnantes y aterradoras que había visto nunca. Bear y Stephanie se quedaron allí, con la boca abierta, mirándose fijamente. Isabella intentó alejarse arrastrándose. Había tirado su mochila a un lado. «No», gimió, «no». «Oso», grité. «Dispárale. Dispárale a esa maldita cosa. ¿Qué estás esperando?» Parecía un hombre que se despertaba de una pesadilla por un momento, sus ojos se movían rápidamente a su alrededor antes de centrarse en mí. Luego una sonrisa se dibujó en su rostro. Con la criatura a solo unos pasos de distancia, pensé que todos estábamos muertos. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Bear sacó la gigantesca pistola negra de su funda. Con un eco retumbante como un grito de Dios, disparó contra el rostro inquietantemente humano de la abominación. Explotó en una fuente de astillas de hueso y azul brillante. Sus alas continuaron golpeando el aire frenéticamente y el cuerpo continuó acercándose a nosotros unos cuantos metros más. Luego se estrelló contra el suelo, deslizándose, con el aguijón y la cola todavía golpeando el aire. Salté hacia atrás y vi que Bear y Stephanie hicieron lo mismo. Cayó sobre Isabella y la empapó con su sangre. Ella gritó. El aguijón siguió goteando veneno transparente de su púa de aspecto malvado. Vi gotas de este deslizándose del cuerpo de la criatura hacia la piel de Isabella. «Quema, quema», gritó, tratando de limpiarse el veneno. Pero estaba boca abajo y, con la criatura inmovilizándola, no podía alcanzarlo. Como si se tratara de una antigua tortura china con agua, las gotas seguían cayendo, abrasadoras y letales. «Necesito ayuda, chicos», dijo Bear mientras intentaba levantar a la pesada criatura de encima de Isabella.
Stephanie y yo la rodeamos, evitando el aguijón y el veneno. Metí la mano debajo de su cuerpo. Se sentía viscoso, frío y simplemente repugnante. Era como la textura de las lombrices de tierra ahogadas después de una lluvia de verano. Mientras empujaba, sentí que su piel estaba empapada y que la sangre azul del color del anticongelante me empapaba las manos. Quería alejarme. Me sentía sucio. Quería tomar una ducha larga y limpiarme la suciedad de esta criatura. El cuerpo empezó a levantarse. Con un gruñido, los tres lo apartamos de Isabella. La miré y me di cuenta de que era demasiado tarde. Sus ojos se pusieron en blanco y solo se le veía el blanco. Sus piernas comenzaron a patear con violencia, sus dedos sufrieron espasmos mientras sus brazos saltaban y bailaban. Comenzó a emitir un sonido ahogado y jadeante. Luego su piel empezó a adquirir un color verde enfermizo y canceroso. Todo su cuerpo empezó a hincharse ante nuestros ojos. Dio un respingo de muerte y dejó de patalear, hasta que finalmente cayó inerte. Asterisco asterisco asterisco. Mientras dejábamos atrás los cadáveres, todavía conmocionados, Bear miró la Biblia que Isabella nos había dado. Juan, ¿por qué crees que hay un dedo humano aquí? Preguntó Stephanie, todavía asqueada por ello. ¿Es eso algún tipo de cosa oculta? ¿Quizás brujería? Me encogí de hombros. Sabía mucho más sobre historia y libros que Bear y Stephanie. Ellos casi nunca leían, mientras que yo leía constantemente. Los dedos se han utilizado en rituales ocultistas durante miles de años. En las antiguas escrituras budistas, un loco y guerrero extremadamente talentoso solía ir por ahí matando a personas al azar y tomando sus dedos para un collar. Lo llamaban Angulimala o collar de dedos. Puede que exista alguna relación con la adoración de Kali, la diosa de la destrucción. Sin embargo, terminó convirtiéndose al budismo, renunciando a la violencia y alcanzando la iluminación. En los rituales modernos, la brujería todavía utiliza dedos. Los dedos representan destreza, tacto y manipulación de objetos lejanos. Un dedo también representa simbólicamente el corte de lazos en un ritual ocultista. Me encogí de hombros. Bueno, gracias por esa información esclarecedora, chatbot, dijo Stephanie en tono de broma. Me recuerdas a esos robots de inteligencia artificial a los que puedes hacerles cualquier pregunta al azar y te dan una respuesta. Oye, no me jodas solo porque realmente investigo, dije sonriendo. Hablando de investigación, ¿qué página de la Biblia está marcando el dedo? Puede que sea importante. Esas chicas tenían dos cosas, después de todo, la lista de reglas y la Biblia. Obviamente Isabella las consideraba importantes, porque esas eran las únicas dos cosas que eligió para darnos mientras se estaba muriendo. Bear abrió la Biblia en la página que tenía el dedo. Bajó la mirada, frunciendo el ceño. Es Apocalipsis 9, dijo, luego comenzó a leer en voz alta mientras todos tomábamos un descanso, pasando agua y galletas de mantequilla de maní. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dejó de leer, su voz reverberó inquietantemente por el corredor de piedra, rebotando en gemas invaluables y arenisca dura. Entonces, ¿eso que matamos era una langosta? Preguntó Stephanie. A mí me pareció mucho más un escorpión. En realidad no importa, no es ni un escorpión ni una langosta, dije. Está claro que es una especie distinta a las dos. Quizá haya vivido aquí abajo durante millones de años, cazando en la oscuridad. Pero eso hace que sea aún más importante encontrar una forma de salir de aquí lo antes posible. Podría haber miles de esas cosas aquí abajo. Millones, tal vez. Quiero decir, en serio, ¿quién sabe lo grande que es este lugar? Suspirando, nos levantamos y seguimos buscando una salida. Más adelante vi un cartel descolorido. Parecía hecho de plata pura, sin rastros de óxido en ninguna parte. Pero las letras habían desaparecido casi por completo durante los muchos años que había permanecido allí.
Cuando nos acercamos, acerqué mi linterna y traté de distinguirlo. Después de unos segundos, me di cuenta de que era un cartel que indicaba un pueblo. El descolorido y antiguo cartel que indicaba el pueblo parecía indicar un pequeño corredor que se bifurcaba a nuestra izquierda. No había gemas ni cavernas altas en ese camino. Parecía como si alguna civilización antigua hubiera tallado el estrecho corredor en la propia piedra. Un camino de unos pocos pies de ancho se extendía frente a nosotros, completamente recto hasta donde alcanzaba la vista. ¿Por dónde?, preguntó Bear. Stephanie miró emocionada el camino que conducía a Bloodstone, una ciudad con una población de 144.000 habitantes, al menos si yo creía en el cartel. Obviamente, hacia el pueblo. No sabemos a dónde conduce este túnel principal. Podría continuar indefinidamente. Si hay un pueblo, hay gente, dijo. No hay ningún maldito pueblo aquí abajo, dije. ¿Estás loca? ¿Quién querría vivir aquí abajo, en la oscuridad? Ella se encogió de hombros. Caminamos durante horas por el sendero de piedra tallada hasta Bloodstone. Era recto todo el camino, hasta que empezó a abrirse. El techo y las paredes se expandieron hasta que, en pocos minutos, nos encontramos en una enorme caverna. Había puertas y ventanas vacías talladas en la roca. Incluso las escaleras estaban hechas de piedra. Vi cientos de estas casas antiguas, apiladas una sobre otra. Un rostro pálido se asomó por la esquina, con sus enormes ojos negros prácticamente saliendo de su cabeza. «Oye, espera», dije mientras la criatura se daba la vuelta y salía corriendo. Su forma corporal general parecía vagamente humana, pero estaba extremadamente pálida, sin pelo y con ojos mucho más grandes. Me pregunté si se trataba de algún extraño vástago de la especie humana, almas perdidas que habían quedado atrapadas aquí abajo hace miles de años y habían evolucionado para sobrevivir en estas duras condiciones. Salió corriendo, sus pies palmeados golpeando con fuerza contra el resbaladizo sendero de roca que ascendía en pendiente a través del centro de estas interminables casas vacías excavadas en la roca. En cuestión de segundos, lo perdí. Corrió hacia adelante como un galgo, mucho más rápido de lo que cualquier criatura de dos patas debería ser capaz de correr. Oí el húmedo golpeteo de sus gigantescos pies palmeados alejándose en la distancia, vi sus largas manos mutantes volando de un lado a otro al ritmo de su paso. Se oyó un disparo. Seguí corriendo hacia el lugar donde había visto a la criatura por última vez. Vi a un hombre con un chaleco antibalas negro y pantalones de camuflaje apuntando con un fusil AR-15 humeante a la cabeza del humanoide que se retorcía. Una herida de salida del tamaño de un pomelo emergió de la parte posterior de su pecho. Comenzó a escupir sangre roja brillante sobre su piel pálida, sus grandes ojos negros giraron de dolor y terror. El hombre apretó el gatillo otra vez y la parte posterior del cráneo del humanoide se desintegró, una cascada de materia oscuro brotó de debajo de él. Comenzó a formar un charco que se extendía sobre la piedra fría. «Oye», grité, sorprendido. «Es una persona». De repente, levantó la mirada. Vi que tenía la piel bronceada, casi dorada, y los ojos muy oscuros. Su rostro y su cabeza parecían recién afeitados. Su actitud delataba que era militar o tal vez un pistolero a sueldo. Nos apuntó con el rifle. «Levanten las manos», dijo lentamente. Tenía un acento extraño que sonaba vagamente caribeño, pero no pude identificarlo. Todos levantamos las manos lentamente, aunque vi que los dedos de Bear se movían como si quisiera sacar su pistola. ¿De dónde vienen? Valle de la Muerte, dije. Por supuesto. ¿Por dónde entraste? Hizo una pausa y nos miró durante un largo momento. No os preocupéis por mí, dijo. ¿Cómo os llamáis? Nos presentamos. Gruñó. Todos tenéis que daros la vuelta. Mi agencia está haciendo excavaciones en esta zona y no necesitamos civiles por ahí. Ya es bastante malo que tengamos a estas cosas arrastrándose por todas partes. Señaló el cuerpo blanco inmutado que sangraba a sus pies y emitía un olor rancio a mariscos y cobriza. ¿Es esa la marca de Caín?, preguntó Bear. Nos dijeron que tuviéramos cuidado con algo llamado la marca de Caín. El hombre se rió. La marca de Caín no se parece en nada a esto. Aquellos que la tienen pierden toda su piel. Simplemente, se les desprende. Empiezan a crecer huesos duros sobre sus cuerpos. Les crecen venas negras que palpitan con veneno por todo el exterior de sus caras, brazos y pechos, y sus ojos y boca se vuelven de un tono verde podrido y enfermizo. Reconocerás la marca de Caín al instante. Su sangre es veneno y son casi imposibles de matar.
Tienen propiedades regenerativas de cualquier extraño químico que fluya a través de su sangre negra. No, la marca de Caín es mucho más fea que estos pobres idiotas. Estas criaturas son simplemente descendientes endogámicos de una raza perdida hace mucho tiempo. Los llamamos los hombres pez, por razones obvias. Al observar los pies y las manos palmeados y la piel viscosa y blanca como el hueso, pude entender por qué los llamaban así. Incluso desprendían un olor salado y a pescado, como si el olor de una leve brisa marina soplara a través del pasadizo. ¿A qué agencia representa?, pregunté. El hombre hizo una pausa larga, como si estuviera pensando mucho en la respuesta. Abrió la boca. Bueno, depende de quién, empezó a decir. Una resonancia empezó a sonar y lo interrumpió. Al principio pensé que era un terremoto que enviaba vibraciones cacofónicas que resonaban por la caverna, pero a medida que se hacía más fuerte, pude escuchar las notas chillonas y armonizadas de una trompeta enorme. A nuestro alrededor empezaron a caer rocas, primero pequeñas piedritas de las grietas del techo y las paredes y luego piedras cada vez más grandes. Vi al soldado alejarse de nosotros y empezar a correr hacia una de las casas excavadas en la piedra. Intenté llamarlo, pero ni siquiera podía oírme gritar entre el estruendo ensordecedor de las trompetas. Con la adrenalina al máximo, les hice señas a Bear y Stephanie para que me siguieran. Sin mirar atrás para ver si lo hacían, empecé a correr hacia la misma casa en la que había entrado el soldado. No quería perder a la única persona que podría saber lo que estaba pasando. La trompeta se cortó tan repentinamente como había comenzado. Escuché el fuerte ruido de muchos pies con botas detrás de nosotros. Miré hacia atrás rápidamente y vi docenas de soldados más, todos armados con AR-15 y chalecos antibalas. Le gritaron algo al soldado que seguía, pero mis oídos zumbaban tan fuerte que solo podía ver sus bocas moviéndose como si salieran de una película muda. Supuse que era algo así como, ¿qué hacemos? Pero para entonces ya había sonado la segunda trompeta. Me zumbaban los oídos cuando los soldados movían sus bocas, pero era como si no saliera ningún sonido. Bear, Stephanie y yo entramos en la cámara tallada cuando se interrumpió el segundo y mucho más breve toque de trompeta. Las últimas vibraciones sonoras desaparecieron en los túneles interminables. Durante un largo momento, no ocurrió nada. Los soldados siguieron corriendo hacia nosotros, gritando y pidiendo órdenes. Oí un silbido, como si hubieran cortado una cañería de gas. Un olor químico sofocante empezó a llenar la caverna. Respiré profundamente y contuve el aliento. Una sensación de presión creciente pareció llenar el aire. Entonces, el suelo que había fuera de la casa estalló en llamas, como si hubiera explotado una bomba de hidrógeno. Unas llamas de un azul claro se alzaron en el centro del suelo del túnel. Oí un silbido mientras el infierno se extendía. Se alzaron largas lenguas de fuego que lamieron las paredes de piedra. Los hombres se detuvieron en seco, sus uniformes empezaron a incendiarse de inmediato, su piel se licuó y se desprendió en gotas fundidas. Sus bocas se abrieron en un grito silencioso. Podía oír el chisporroteo de sus cuerpos, como grasa de tocino saliendo de una sartén caliente. Bailaban, saltaban de un pie a otro y golpeaban el aire con los brazos. En cuestión de segundos, vi cómo toda su ropa desaparecía en cenizas humeantes que se alejaban de sus cuerpos con el ligero viento que soplaba a través de la cueva. No sentí calor alguno estando de pie en el suelo de piedra de la antigua casa, pero olía el pelo quemado y la carne chamuscada de sus cuerpos derretidos. En unos segundos más, solo quedaban allí esqueletos ennegrecidos, los cráneos sonrientes que seguían mirando en nuestra dirección antes de desplomarse en el suelo de piedra humeante. El fuego desapareció tan rápido como había comenzado. Las llamas azules y hirvientes parecieron ser absorbidas por la tierra. Bear y Stephanie miraron a nuestro nuevo compañero con caras de horror. No parecía tan perturbado como yo hubiera pensado al ver que toda su compañía había sido aniquilada. Simplemente sacudió la cabeza. Blackwater nos sigue enviando novatos, dijo, con una media sonrisa. Tienen que aprender de alguna manera, ¿no? Nos enteramos de que el nombre del hombre era el agente Garland. No nos explicó con claridad por qué estaba allí con matones a sueldo. No habíamos hablado durante más de un minuto cuando escuchamos un extraño lamento que provenía de la ciudad. Todos se quedaron en silencio de inmediato. El agente Garland abrió mucho los ojos y comenzó a respirar rápidamente. Miré por el umbral, hacia la derecha, en la dirección por la que habíamos venido, y no vi nada más que un pasillo de piedra lisa. Stephanie estaba de pie a mi otro lado. La oí jadear. Giré la cabeza hacia la izquierda y supe de inmediato que era lo que la había asustado.
Parecían miles de siluetas negras que se arrastraban, cojeaban y se retorcían por la carretera, acercándose cada vez más a nosotros. Vi sombras de ébano puro con forma de serpientes venenosas de decenas de metros de largo. Otras tenían 2 piernas y 2 brazos como un hombre, pero sus extremidades parecían tan delgadas como palos y sus cuerpos medían 6 metros de alto. Sus rostros eran inexpresivos, como un pasamontañas negro sin agujeros para los ojos o la boca. El llanto se hizo más cercano, más insistente. Sonaba como el de una madre destrozada por la muerte de sus hijos, una especie de alarido histérico que solo se amplificaba en la enorme caverna. Rebotaba en el techo una docena de pisos por encima de nuestras cabezas, haciendo eco y distorsionándose. Stephanie y Bear gritaban detrás de mí. Ríos de sudor corrían por mi rostro. Había una regla sobre esto, grité, apenas escuchándome por encima de los lamentos. Stephanie y Bear continuaron mirándome con ojos abiertos y abiertos. El agente Garland simplemente sonrió, esperando. Traté de recordar la lista de reglas. Aunque esto sucedió hace años, recuerdo el pánico que se apoderó de mí cuando mi mente se quedó en blanco. Había demasiado estrés, demasiadas cosas sucediendo a mi alrededor. No podía concentrarme ni pensar con claridad. Respiré profundamente y aclaré mi mente. En un instante, mi subconsciente comenzó a escupir fragmentos de las reglas. Recordé lentamente. Las reglas hablaban de no mirar a la cara a Abaddon, de salirse del camino principal si sonaba la trompeta, algo sobre el ángel de la muerte, matar gente con la marca de Caín y... Me vino a la mente en un instante. Las reglas decían algo sobre sombras que nos atacaban a través de nuestros ojos. Cierra los ojos. Grité tan fuerte como pude. El llanto se oía justo fuera del umbral de piedra vacío. Sin mirar para ver si mis amigos me habían oído, cerré los ojos de golpe y esperé, contando los latidos de mi corazón palpitante. El lamento se cortó de repente. Sentí una presencia parada justo a mi lado y escuché un gemido gutural bajo. Algo frío acarició suavemente mi espalda y mis brazos antes de subir a mi mejilla. Unos pasos suaves resonaron a nuestro alrededor, un sonido tan ligero como la hierba alta que se mueve con la brisa. Un silbido y un gorgoteo profundo y ahogado brotaron de algo detrás de mí. Sentí cada vez más zarcillos y manos frías presionando contra mi piel. Una sensación de presión creciente rodeó mi cuerpo. Sentí ganas de gritar, mi piel se erizó. Traté de alejarme, pero estaba rodeado por todos lados por las manos alienígenas que me agarraban. Desaparecieron todos a la vez con el sonido de un globo gigante que estallaba. Escuché a Bear exhalar lentamente detrás de mí. El agente Garland se rió. Mi corazón latía a un ritmo frenético y desbocado que golpeaba mis oídos. Está bien, ya pasaron 30 segundos, dijo Bear, sin aliento. Puedes abrir los ojos. Decidimos descansar y comer algo en la casa. El estrés de haber estado a punto de morir 2 veces nos había afectado psicológicamente. Me sentía totalmente agotada. Me hubiera gustado tumbarme y descansar. Habíamos viajado durante muchas horas. Mis pies me gritaban con ampollas punzantes y oleadas de dolor agudo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Le pregunté al agente Garland mientras sacaba sardinas y galletas. Las devoré con voracidad y bebí un par de botellas de Gatorade mientras comía. ¿Puedes sacarnos de aquí? En realidad no estoy a cargo de esta misión, dijo sin mirarme a los ojos. Se movió incómodo de un pie a otro. El grupo principal está muy por debajo de nosotros. Tendrías que preguntarle al comandante. ¿Qué están haciendo ahí abajo?, preguntó Stephanie, con curiosidad. Hay algo importante para la defensa nacional, sonrió el agente Garland. Para todo hay algo importante, dijo, con un brillo cínico en el rostro. Dios vive ahí abajo. Los ángeles lo tienen encerrado porque, bueno, no debería ser yo quien tenga que decírtelo, pero Dios se ha vuelto completamente loco. Él dio gran parte de su mente para crear el universo, y ahora está muriendo lentamente allí abajo, como la serpiente que se muerde la cola. En realidad, estamos en su cuerpo ahora mismo, caminando por estos túneles del pozo sin fondo. Esos fuegos y criaturas de sombra son como células inmunes, tratando de matar a todos los intrusos. Solo aquellos con el signo del cielo en sus frentes no son el objetivo. ¿Cuál es la señal del cielo?, pregunté. Él hizo un gesto con la mano. No hay nada de lo que deba preocuparse, porque no lo recibirá. Solo los ángeles tienen la señal, dijo. Es como un símbolo blanco que palpita en sus frentes. Parece un 7 al revés con una línea diagonal que lo atraviesa. No sé qué idioma es ni qué significa.
Los ángeles no son precisamente muy propensos a hablar. Es más probable que te maten nada más verte. El agente Garland se levantó, se estiró y suspiró. Bueno, esto ha sido divertido, pero tengo que reunirme con el grupo principal e informar de las bajas. No es la primera vez y no será la última. Pero siempre hay tanto papeleo. Señaló con el dedo índice los huesos aún humeantes de manera acusadora. Ahora solo veía pequeños fragmentos que quedaban. Las finas cenizas grises se arrastraban con la ligera brisa por el túnel. La cueva no solo incinera a las personas, pensé con un dejo de histeria, sino que incluso esparce sus cenizas por ellas. Casi como un miembro cariñoso de la familia. Me estremecí. El agente Garland empezó a caminar sin mirar atrás. Me levanté de un salto. Espera. Dije. Bear y Stephanie se unieron a mi coro de gritos, y sus voces histéricas se elevaron frenéticamente. No puedes dejarnos aquí. ¿Al menos conoces la salida? La salida, respondió, mientras seguía caminando, está más adentro. Si encuentras el centro, encontrarás la salida. Hay muchos caminos para entrar, pero solo uno para salir. Así es y así ha sido siempre. Y con ese críptico mensaje, el agente Garland desapareció por la esquina. Me pregunté si alguna vez volvería a verlo. Después de un minuto de discusión, decidimos seguir los pasos del agente Garland. Esperábamos que si se dirigía a los niveles más profundos, el centro donde, según él, vivía Dios, pudiéramos simplemente acompañarlo y salir de ese manicomio. Y sin embargo, por más rápido que camináramos, no podíamos verlo. No sabía si había túneles secretos en algún lugar entre las miles de casas de piedra apiladas de Bloodstone, pero si los había, teníamos una probabilidad mínima de encontrar uno de ellos al azar. Esto es una tontería, dijo Bear con voz ronca, sudando de nuevo profusamente. Se enfurruñó como un niño enfadado y manoseó su pistola enfundada. Nos adentramos más en Bloodstone. Parecía que alguna vez había sido una ciudad maravillosa. Tenía antiguos postes de piedra donde solían arder lámparas. En el centro de las intersecciones de las calles, hermosas estatuas de ángeles se alzaban sobre la tierra muerta. Las cavernas se abrían cada vez más sobre nosotros. Después de que se hubiera elevado cientos de pies, nuestras linternas la perdieron de vista. Los faros simplemente no penetraban en la oscuridad tan profundamente. Parecen las estatuas que hizo Miguel Ángel, observó Stephanie, mirando a un ángel musculoso con una túnica que abría las fauces de una serpiente enorme. Las alas de piedra del ángel colgaban detrás de él, largas proyecciones que empequeñecían su cuerpo. Pero se veía diferente de las estatuas de ángeles que había visto. Sus alas parecían mucho más de reptil, como las alas de un dragón. Tenían membranas como las de un murciélago entre los huesos puntiagudos que se extendían en una curva elegante hasta convertirse en púas. Y sus ojos tenían un brillo de crueldad y arrogancia que se percibía incluso en la talla. Se lo señalé a Bear y Stephanie. Parecían un poco desconcertados por la observación. Bueno, ¿quién puede decir que las descripciones de ángeles hechas por artistas antiguos tienen alguna relevancia con la realidad? Dijo Stephanie. Podrían parecer reptiles, o podrían estar hechos de luz, o podrían ser totalmente extraterrestres e incomprensibles. Los humanos solo basan sus observaciones de la vida en lo que ven en la Tierra, pero no pueden comprender que otras formas podría adoptar la vida. Tal vez estos ángeles ni siquiera sean de nuestro planeta. Pensé en ello. Lo que ella dijo tenía mucho sentido. No hay forma de que la evolución haya creado una criatura tan similar a un ser humano, dijo Bear, hablando por primera vez. Di un pequeño respingo. Estos ángeles se parecen en gran medida a personas con alas. Así que o las personas y los ángeles evolucionaron a partir de un ancestro común, o las personas fueron creadas a imagen de los ángeles, o... Lo que digo es que estas estatuas podrían no ser como los ángeles en realidad, dijo Stephanie. Sí, vale, dijo Bear, volviendo a su estado hosco. Siguió manteniendo la mano en la pistola enfundada, mirando nerviosamente a izquierda y derecha. Yo también lo sentí, tenía la sensación de que me observaban. Seguimos caminando por las calles de Bloodstone. Vislumbré a los que supuse que eran los que el agente Garland llamaba hombres pez, rostros blancos y pálidos con ojos grandes y negros. Eran extremadamente rápidos y, cuando pude ver a uno con el rabillo del ojo, ya se había ido. Pero no nos molestaban. Parecían contentos con solo vernos pasar. Tal vez nos tenían más miedo a nosotros que nosotros a ellos.
Habíamos entrado en una parte diferente de la ciudad con elegantes torres que se extendían hacia la oscuridad cuando nos encontramos con la primera criatura con la deformidad maligna llamada la marca de Caín. Esto me recuerda a la torre inclinada de Pisa, observó Stephanie mientras Bear fumaba un cigarrillo y nos seguía de cerca. Miré la arquitectura con admiración. La planta baja de la enorme torre de piedra tenía docenas de arcos que conducían a ella, casi como los ojos compuestos de una araña que miraban hacia la ciudad abandonada. Esos pueblos antiguos deben haber sido poderosos para construir todo esto, dije. ¿Crees que lo excavaron a través de...? Un sonido suave me interrumpió, pero en el silencio, salió discordante. Escuché una risa ahogada y gorgoteante. Era un sonido suave que rápidamente se desvaneció hasta desaparecer, como un hombre con la garganta cortada tratando de reír en sus últimos momentos. Pero me di cuenta por la forma en que Stephanie y Bear se congelaron que todos lo habíamos escuchado. Bear sacó su arma y se giró para enfrentar la amenaza. Una figura alta y retorcida se deslizó silenciosamente desde uno de los arcos en sombras de una torre cercana. Su cabeza casi rozó la parte superior del umbral, una altura de casi 3 metros. Cuando nuestros faros iluminaron al recién llegado, vi un rostro que parecía sacado de las peores pesadillas de un paciente con delirium tremens. La descripción que nos había dado el agente Garland de la marca de Caín palidecía en comparación con su verdadero horror. Parecía como si su cara se hubiera vuelto del revés. No tenía piel, ni párpados, ni pelo en ninguna parte. Las placas óseas blanquecinas de su frente se unían con grietas elevadas que recorrían su cuero cabelludo como cicatrices feas. 2 ojos brillaban con un tono verde que me recordaba a una infección putrefacta y a pantanos fétidos. Brillaban con su propia luz interior. Venas oscuras y retorcidas recorrían todo su cuerpo como si fueran marcas de cortes y latían con cada latido de su corazón alienígena. Se retorcían como gusanos gordos y un pulso rápido y tembloroso pasaba por ellas cada pocos segundos. Los extraños ojos verdes de la criatura brillaban aún más con emoción y sed de sangre. No tenía labios, solo huesos afilados que se unían en una línea. Cuando tenía la boca cerrada, no podía ver ninguna señal de él. Pero cuando sus patas plateadas corrieron a pasos poderosos hacia nosotros, abrió la boca con un grito silencioso. Vi que su mandíbula se desencajaba como la de una serpiente y caía hasta el pecho. Una luz verde enfermiza se extendió por toda la calle, iluminando toda la calle con su fétida luz. Cuando se acercó a unos 6 metros de nosotros, vi que el resto de su cuerpo estaba repleto de grietas profundas que zigzagueaban en pequeñas líneas apretadas como puntos negros. Bear disparó. El disparo resonó en la caverna rocosa como si fuera un cañón. Vi cómo la primera bala se estrellaba contra la cara de la criatura. Parte de su rostro esquelético estalló en pedazos y la mejilla se hizo añicos como si fuera cerámica. En un frenesí de balas, Bear apretó el gatillo una y otra vez en el espacio de un segundo. Las rótulas y las espinillas de la abominación estaban cubiertas de placas óseas blancas que casi me recordaban al uniforme protector de algún antiguo gladiador. Pero las balas de gran calibre de la pistola destrozaron las piernas de la criatura en un destello de astillas de hueso y negra. El olor a humo de pistola llenaba el aire. También noté un hedor más sutil pero aún algo desagradable que me recordó al azufre y al humo de una fogata. Emanaba del cuerpo de la criatura. Con un estruendo ensordecedor, como si explotara un silbato de vapor, su boca verde abierta estalló en espirales ciclónicas de luz verde. Un trozo de luz se desprendió de la masa burbujeante y espumosa que salía de su boca. El trozo parecía una especie de nube flotante de rayos en forma de bola del tamaño de una pelota de baloncesto. Se nos vino encima como una bala de cañón del infierno, atravesando el aire. Corrientes ondulantes de electricidad chisporroteaban mientras giraba, volando directo hacia la cabeza de Stephanie. Un olor abrumador a ozono lo siguió. Bear corrió hacia Stephanie. Lo vi pasar como si fuera en cámara lenta. La arrojó al frío suelo de piedra. El rayo voló sobre su cabeza y la esquivó por escasos centímetros. Mientras caía, su cabello se levantó. Un destello estalló cuando el rayo tocó un mechón. Esa parte de su cabello estalló en llamas azules y desapareció sin dejar cenizas ni humo. La abominación se arrastraba por el suelo como una zarigüeya con la columna vertebral rota, sin dejar de emitir su chillido de silbido de vapor. Sus ojos y boca brillaban más y las venas negras latían más rápido. Un momento después, otra bola de luz verde salió disparada. La forma en que se desprendía de la masa de luz más grande me recordó a cómo los vendedores de la feria hacían girar algodón de azúcar alrededor de un cono de papel. Se erizó, temblando con su propia energía temblorosa.
Entonces voló hacia mí. Me quedé asombrado mientras se curvaba en el aire, esa nueva sensación de muerte que brillaba con una luz verde cancerosa.